¿Y Jalisco? ¿Qué pasa con Jalisco y Nuevo León? Bueno, Jalisco, 137,000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto destinó? Un pírrico 3.7% a la seguridad pública que ustedes lamentablemente dicen defender. Nuevo León, 118,000 millones de pesos y solo destinó el 5.5%. ¿Cuál es la comparativa? Pues veamos qué hace el gobierno de la 4T en la Ciudad de México. 234,000 millones de pesos de presupuesto y destinó 14,000 millones de pesos a seguridad pública, 16.3%. O sea, en el mejor de los casos de la oposición, la 4T en la Ciudad de México destinó el triple de su presupuesto a seguridad pública. Esa es la gran diferencia de un discurso que es, sí, efectivamente de simulación y de egoísmo, porque solo piensan en ustedes. No se han puesto a pensar en las familias que viven todos los días la inseguridad. ¿Qué desean? Que se salga en el 2024 las Fuerzas Armadas para dejar prácticamente vacía la Guardia Nacional. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México, vamos a escuchar a la oposición que critica a la Guardia Nacional, que no ha dado los resultados como deben de ser. Hay que recordar que la Guardia Nacional apenas está empezando. Tiene poquito que se está reclutando a gente, a personal y se está capacitando. Hoy se están construyendo sus cuarteles en todos los estados en la República. Pero estos señores quisieran que ya estuviera funcionando al 100%. Aunque el presidente López Obrador ha presentado las gráficas de seguridad, donde claramente se ve que los homicidios han bajado el 10%. Pero estos señores son necios, dicen que no funciona nada, que estamos peor. Amigos y amigas, vamos a escuchar al hermano de Silvano Aureoles de Michoacán, donde critica a la Guardia Nacional, critica la estrategia, pero también vamos a escuchar a un senador del Verde Ecologista, donde con números explica por qué los estados donde gobierna la oposición son los estados más violentos del país. Amigos y amigas, unos datos muy interesantes. Vamos a ir al video. Queridas compañeras y compañeros de Morena y sus aliados, ¿ya se les olvidó? ¿Cómo va a funcionar algo que no ha funcionado? Chingado, no seamos tercos. Es una pena. La gente espera resultados de sus senadoras y de sus senadores. Está en nuestras manos construir una verdadera estrategia con una policía capacitada, entrenada, con las mejores tecnologías. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora sí vamos a escuchar al senador de la coalición Juntos Haremos Historia, donde les da un calladón de boca porque les muestra números, cifras de por qué los estados que gobierna la oposición son los más violentos. Vamos a ir al video. Senador Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su venia, estimada presidenta, cuando un tema así de relevante se toca en esta tribuna, quedan en evidencia las posiciones de cada uno de nosotros. Y en este debate hemos visto algunas posiciones que son muy egoístas, siempre viendo el interés personal. Por ejemplo, voy a citar algunas frases que escuché hace unos momentos, citando que era una cuestión política, que este debate era una cuestión política que se debía a un dirigente de un partido político y todo centrándolo en una burbuja, que la gente está harta de que siempre como políticos estemos al interior de ella. El otro debate es el verdadero, el que le importa a las personas, el de la seguridad. Cuando nosotros observamos por qué tienen tanta aprobación las Fuerzas Armadas,
pues es básico, es en la gente. No nos preguntaron a nosotros como políticos, le preguntaron a la gente a la que ustedes no gobiernan, porque creen que se gobierna a través de la República del Twitter, como alguien mencionó. Pero cuando uno sale a la calle y se encuentra a las personas a las que se les preguntó, es evidente que las personas confían en las Fuerzas Armadas porque ellos sí lo viven. Viven fuera de una burbuja en donde cuando le secuestran a una persona, a un ser querido, ¿creen ustedes que lo va a dejar en manos de la policía municipal? ¿Creen ustedes realmente? ¿Ustedes lo harían? ¿Ustedes dejarían en manos de la policía municipal de sus estados que gobiernan la seguridad de su ser querido? ¿O de la estatal? Pues por supuesto que la mayoría de la gente lo que ha dicho, no, confiamos en las Fuerzas Armadas. Bueno, luego, ¿qué establece esta reforma, compañeros? Ampliar a 9 años, contados a partir de marzo del 2019, la utilización discrecional del Ejecutivo Federal. ¿Puede utilizarla o no puede utilizarla? ¿Para qué? Para fortalecer la Guardia Nacional. Oigan, pues ¿por qué es necesario? ¿Por qué 9 años? ¿Quién es el enemigo que está enfrente? ¿Sí es realmente poderoso? ¿Por qué es necesaria la Guardia Nacional? Pues imagínense nada más que ahorita alguien de ustedes, compañeros de la oposición, mencionaba y decía, se refería a ese enemigo como el crimen organizado. Oigan, ¿y por qué se organizó? ¿Quién lo dejó organizarse? Nació el problema desorganizado, en algún momento se tuvo que organizar. ¿Y saben qué pasó? Pues hubo desinterés de su gobierno. Y permitieron que entonces sí se comenzara a organizar, se comenzara a fortalecer, y de repente ustedes, cuando se generó un problema que ahora tiene que resolver otro gobierno porque ustedes no lo pudieron inhibir el crecimiento del crimen organizado, comienzan a decir que ahora sí hay que fortalecer a las policías estatales y municipales. Vamos a analizar, porque alguien mencionaba allá atrás, alguien al que admiro, gritaba desde allá atrás, simulación. Efectivamente, el problema del crimen organizado también se debió no solo al desinterés, a la falta de capacidad, sino también a la simulación. Hacer como que hacemos política, pero en realidad solo buscamos nuestro interés personal. Dicen ustedes que hay que fortalecer a la policía estatal. ¿Qué dicen los datos? A ver, un dato muy objetivo del interés que ponen sus gobiernos a la seguridad pública. Y vamos a empezar a listar, primero vamos a empezar con Tamaulipas. Presupuesto para el 2022, 65,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto destinó Tamaulipas a la seguridad pública que tanto dicen defender los de la oposición? Solo 3,000 millones de pesos. Es decir, el 4.9% de su presupuesto a seguridad pública. Eso es lo que representa para ellos. Pero vamos a ver Guanajuato, 92,000 millones de pesos y solo destinó 5,000 millones de pesos, 5.6% de su presupuesto a esa seguridad pública que ustedes dicen defender. Después, Aguascalientes, 28,000 millones de pesos y solo 1,000 millones de pesos, 4% equivalente. Y Jalisco, ¿qué pasa con Jalisco y Nuevo León? Bueno, Jalisco, 137,000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto destinó? Un pírrico 3.7% a la seguridad pública que ustedes lamentablemente dicen defender. Nuevo León, 118,000 millones de pesos y solo destinó el 5.5%. ¿Cuál es la comparativa? Pues veamos qué hace el gobierno de la 4T en la Ciudad de México. 234,000 millones de pesos de presupuesto y destinó 14,000 millones de pesos a seguridad pública, 16.3%. O sea, en el mejor de los casos de la oposición, la 4T en la Ciudad de México destinó el triple de su presupuesto a seguridad pública. Esa es la gran diferencia de un discurso que es, sí, efectivamente de simulación y de egoísmo, porque solo piensan en ustedes. No se han puesto a pensar en las familias que viven todos los días la inseguridad. ¿Qué desean? Que se salga en el 2024 las Fuerzas Armadas para dejar prácticamente vacía la Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo tardó en organizarse el crimen organizado bajo su administración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le permitieron crear redes internacionales súper complejas y sofisticadas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas décadas? ¿Y por qué pretenden que la seguridad pública no tenga el mismo tiempo para desarrollarse? Pues evidentemente
ustedes crearon un enemigo muy fuerte y ahora hay que combatirlo con lo más fuerte que tenemos nosotros, lo más profesional. Cuando yo tenía 18 años, mi primer jefe fue un general del ejército y ahí aprendí yo en labores civiles, él era director general. Y ahí aprendí no solo la disciplina, la continua profesionalización y capacitación que reciben, sino principalmente el amor que tienen por México. Esos militares de los cuales ustedes se quejan, que cómo vamos a dejar la seguridad en sus manos, son los que se meten cuando sus estados se inundan, son los que les llega el agua literalmente al cuello, y a ustedes no los vemos ahí. Es lamentable entonces que desde la comunidad que da esta tribuna nos atrevamos, como ya lo he dicho en alguna ocasión, a ofender al ejército, que es uno de las entidades que más amor demuestran porque arriesgan su vida todos los días, a pesar del daño que puede sufrir sus familias por su muerte, arriesgan su vida por defender nuestra soberanía y nuestra seguridad. Muchísimas gracias por su atención.